La historia que os cuento ahora es algo que me ocurrió hace 7 años, cuando estaba en la universidad. Por aquel entonces, tenía un mejor amigo llamado Charles. Charles soñaba con ser exorcista y siempre decía que quería ejercitar a los espíritus malignos con sus propias manos. Como quería practicar, solía utilizar una ouija para invocar a los espíritus malignos. Un día, me dijo que necesitaba ayuda para ejercitar a los espíritus malignos y me pidió que utilizara la ouija con él. Como yo no creía en esas cosas, fui a casa de Charles sin pensármelo mucho. No podía imaginar las consecuencias que traería esa elección. A medianoche, encendimos velas y empezamos a utilizar la ouija. Pero fue entonces cuando ocurrió el acontecimiento que nunca olvidaré. Charles gritó: «¡Diablo! Espíritu maligno! ¡Ven aquí!». Entonces Charles preguntó si había alguien en la habitación y el puntero se movió hacia el sí. Cuando Charles preguntó: «¿Cómo te llamas?», el puntero se dirigió a Moloch. Charles murmuró para sí: «Muy bien, Moloch, muéstranos tu forma física. ¿Qué aspecto tienes?». Después de esto, el puntero no se movió y la sala se quedó quieta y en silencio. Entonces Charles gritó: «Muéstranos tu terrorífico rostro». Pero en ese momento, de repente, un par de ojos aparecieron en la frente de Charles. Grité de sorpresa. Pensé que estaba alucinando. Charles me miró, sin saber qué pasaba, y los ojos de su frente, que parecían ojos de serpiente, se movían de forma muy extraña. Cuando señalé la frente de Charles y grité: «Tu frente». Charles se tocó la frente y gritó: «¡Ah! ¿Qué es esto?». Entonces apareció una pequeña boca en su frente, y la boca habló con una voz extraña: «Mírate en el espejo, Charles». Y de la boca brotó sangre de un rojo intenso que cubrió la cara de Charles. Charles salió corriendo al pasillo, aullando, y yo le seguí. Charles gritó y se metió en el cuarto de baño, abrió la ducha y un momento después salió empapado. Parte de la sangre permanecía embadurnada en su cara, dándole un tenue resplandor rojo. Charles permanecía de pie con una expresión inexpresiva. Los ojos y la boca habían desaparecido de su frente. Charles y yo no podíamos decir nada. ¿Qué demonios había pasado? El cuerpo de Charles temblaba. Entonces Charles volvió corriendo a la habitación y gritó: «Sé cómo exorcizar. Enviaré a estos espíritus malignos al cielo». Charles cogió un libro y lo abrió. El título del libro parecía ser sobre exorcismo. Pero en ese momento, lo vi. Algo se arrastraba desde las esquinas de la oscura habitación. Eran personas del tamaño de enanos pequeños. Sus cuerpos eran negros, con protuberancias rojas sobresaliendo de sus espaldas y largas colas. Se arrastraban a 4 patas hacia Charles. Pensé que estaba alucinando una vez más, pero Charles también los estaba viendo. Vi su expresión temerosa y las lágrimas en sus ojos. Los enanos negros se arrastraron hacia Charles y empezaron a roerle las piernas. La sangre manaba de sus piernas mientras gritaba de dolor. Le grité a Charles con voz temblorosa, preguntándole qué hacer, y él consiguió mirar el libro que sostenía y empezó a recitar un conjuro. Sin embargo, no podía leer bien a causa del dolor y se limitó a seguir gritando. Entonces vi que se formaban numerosas ampollas negras en las piernas de Charles y que de ellas salía un líquido negro. Los enanos se arrastraban por el cuerpo de Charles, royendo cada parte de él. Charles puso los ojos en blanco y gritó tanto que perdió el conocimiento. Pensé que sus padres vendrían a la habitación porque Charles gritaba tan fuerte, pero por alguna razón, nadie vino a la habitación. Al cabo de unos 5 minutos, todo el cuerpo de Charles estaba cubierto de miles de ampollas negras, y un líquido negro cubría su cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo y no sabía qué hacer. Al final, los enanos negros volvieron a arrastrarse hasta el rincón y desaparecieron. Me quedé en blanco, incapaz de hacer nada. Las lágrimas brotaban de mis ojos como locas y, cuando miré el reloj, eran las 3 de la madrugada. Llamé a la policía,
y la policía y los padres de Charles se quedaron de piedra cuando vieron el cuerpo de Charles. Llevaron a Charles al hospital. Me preguntaron qué demonios había pasado, pero por mucho que les contara, nunca me creyeron. Era natural que no pudieran creerlo. Si hubiera sido yo, tampoco lo habría creído. Charles fue operado de urgencia y afortunadamente no murió, pero su cuerpo tardó 3 meses en recuperar su estado original. La doctora dijo que no tenía ni idea de qué había provocado que el cuerpo de Charles se ampollara así de repente. Desde aquella noche, Charles no ha vuelto a utilizar la ouija y también ha renunciado a sus sueños de convertirse en exorcista. Se ha convertido en una persona muy tranquila, no socializa, y la mayor parte del tiempo se queda en su habitación. Ha pasado el tiempo y ya no mantengo contacto con Charles, pero a veces me pregunto cómo estará ahora. Me llamo Samira, y esta es una historia inquietante que pasó de mi abuelo a mi madre y ahora a mí. Hace años, antes de que mis padres llegaran a Canadá, vivían en un pequeño pueblo de un país devastado por la guerra en África Oriental. Durante ese tiempo, había una guerra que había estado ocurriendo en el país durante las últimas 4 décadas, y debido a eso, se reportaron embrujos en muchos lugares basados en las muertes que ocurrían diariamente. Para que nos hagamos una idea de lo que pudo ocurrir, provengo de una larga estirpe de exorcistas, así que hay muchos casos de familiares que han tenido que lidiar con lo sobrenatural. Mi abuelo materno era famoso por sus experiencias y hacía tantos exorcismos que la mitad del tiempo se encontraba con espíritus, casi a diario. En esta historia, le llamaremos Jabbar. Un día, Jabbar iba en bicicleta por el bosque, en dirección a otro pueblo para hacer un recado. Varios kilómetros más adelante, se encontró con un caballero que caminaba por la carretera. El hombre detuvo a mi Jabbar en su bicicleta, y como él era generoso por naturaleza con la gente, paró su bicicleta para ver si el hombre necesitaba ayuda. El hombre se acercó y parecía un individuo bien vestido. Vestía una túnica blanca, tenía la piel de color marrón miel y trenzas en la cabeza, sin una sola mota de suciedad del viaje. El hombre le preguntó si podía hacer autostop con Jabbar, y este accedió a llevarle. El hombre se subió a la moto con él, y así continuó por la carretera. Varios kilómetros más adelante, el hombre le dijo a Jabbar que estaban cerca de su destino, así que paró la moto y permitió que el hombre se bajara. Entonces el hombre se metió entre los arbustos y desapareció. Jabbar se quedó helado durante 1 minuto antes de volver a la realidad. Jabbar continuó hasta su siguiente destino. Han pasado décadas desde que mi madre escuchó esa historia de mi abuelo, y creemos que el hombre era un alma perdida víctima de la guerra. Esta historia trata de algo que viví hace unos 20 años, cuando tenía 20 y pocos. Por aquel entonces, había roto con mi novia y estaba pasando unos días muy desgraciados. Quería concentrarme en algo nuevo para olvidarla. Decidí ir de excursión y, mientras miraba el mapa, decidí elegir una montaña a la que ir. Entre ellas, encontré una montaña cuyo nombre me era desconocido, y elegí ir a esa. Una vez que llegué, comencé a subir por el sendero de la montaña, y me pareció un lugar normal. Sin embargo, a medida que subía por la montaña, el camino se acababa en algún punto. Sin embargo, todavía me sentía disgustado y reacio a volver a casa, así que continué subiendo la montaña y adentrándome en el bosque. En un momento dado, oí el ruido de algo que se movía delante de mí. Me sobresalté y me detuve, pensando que era un animal salvaje. Sonaba como si un animal estuviera comiendo algo agresivamente. Bajé el cuerpo al suelo y miré lentamente en la dirección de la que procedía el sonido, y allí había algo moviéndose. Cuando lo vi, casi me desmayo. Estaba cubierto de pelaje rojo y no pude reconocer su cara. Solo podía distinguir su enorme nariz y su boca, cada diente casi tan grande como mi pulgar, y estaba comiendo algo. El sonido de su masticación, que llegaba hasta el hueso, resonó en las montañas.
Sus grandes manos desgarraron la carne de la bestia yacente, como si estuviera rasgando papel. Las manos de la criatura eran parecidas a las humanas, pero sus dedos eran largos y gruesos, unas 3 veces más largos que los de un humano. Lo que estaba comiendo era el cadáver de un animal enorme, como un oso. Me entraron ganas de vomitar, pero me contuve con todas mis fuerzas, pensando que si vomitaba allí mismo, me atraparía. Me di la vuelta sin hacer ruido, pero el ruido de los árboles y los arbustos al moverse le hizo mirar en mi dirección. Rápidamente se llevó de un solo bocado un enorme trozo de carne que debía pesar unos 5 kilos, y luego empezó a correr hacia mí. Cuando levantó el cuerpo, parecía medir al menos 2,5 metros, y la visión de su enorme cuerpo y aspecto me dejó sin aliento. Sus ojos eran de un amarillo brillante y sus pupilas eran tan pequeñas que resultaban casi invisibles. Corría sobre 2 patas, como una persona. Corrió hacia mí con la boca llena de carne y a una velocidad increíble. Pensé, voy a morir aquí mismo. Ni siquiera grité. Sentía las piernas débiles, pero corrí con todas mis fuerzas. Detrás de mí, podía oír claramente su respiración agitada y sus pasos. Incluso sentí como si el aire que exhalaba me tocara la espalda, pero no podía decir si era una ilusión o algo real. Corrí tan deprisa que sentía que me ardían los pies y, al cabo de un rato, ya no oí ningún ruido detrás de mí, así que miré hacia atrás y vi que se había detenido y miraba hacia otra parte. Vi algo parecido a un ciervo corriendo a lo lejos, y luego corrió hacia el ciervo. Pensé que era mi oportunidad de escapar, así que corrí tan rápido como pude montaña abajo. Oí el grito de un ciervo y luego el ruido de huesos rompiéndose detrás de mí, pero seguí corriendo sin mirar atrás. Parecía como si hubiera descendido la montaña en solo 30 minutos, a pesar de que había tardado 3 horas en subir hasta donde estaba. Creo que, debido a la situación extrema, pude forzar mi cuerpo más allá de sus límites normales. Cuando volví a la base de la montaña, me dolían tanto los músculos de las piernas que ni siquiera podía pisar el acelerador de un coche. A duras penas conseguí encontrar la comisaría local y les conté lo de la extraña criatura de la montaña, pero la policía no me creyó. Dijeron que los animales salvajes de la montaña suelen comerse a la gente. Dijeron que todos los huesos y la carne habrían desaparecido para cuando encontraran los restos y que solo se habían encontrado cráneos. Dijeron que debía de haber alguna bestia terrible que vivía en la montaña. Les supliqué y les dije que no era un animal normal, pero simplemente no me creyeron. Lo que vi movía las manos como una persona, desgarraba la carne y corría sobre 2 pies. No era un animal ni un humano. Era otra cosa. Fui a casa y lo busqué en Google para ver si alguien más había informado de algo al respecto, pero no pude encontrar ninguna información sobre ninguna criatura similar. A día de hoy, sigo sin saber qué era esa criatura ni cómo conseguí escapar de ella con vida. Esto sucedió del 10 al 11 de diciembre de 2019. Era el cumpleaños de mi primo, el 11 de diciembre, y también era el mismo día de nuestra reunión familiar, lo que obviamente significa que todos mis primos, tíos y tías estaban allí. Celebramos nuestra reunión familiar en una provincia muy rural de Filipinas. Allí había una piscina, así que nos reunimos todos cerca de ella. Alrededor de las 5 de la tarde, estuvimos nadando y simplemente disfrutando y divirtiéndonos. Jugamos a todo tipo de juegos, como hacen los niños normales en una reunión familiar. Alrededor de la medianoche exacta del 11 de diciembre, cantamos el cumpleaños feliz a nuestra prima Ashley, pero mientras cantábamos el cumpleaños feliz, me di cuenta de algo extremadamente extraño. Cuando cantábamos el cumpleaños feliz, ya no estábamos en el agua, pero todos seguíamos con los bañadores y la ropa mojada. Mientras cantábamos y disfrutábamos, aparté la vista de Ashley y de todos, y vi a Ashley en la esquina más alejada de la piscina, de pie sobre el agua. Me froté los ojos para asegurarme de que no era una ilusión, pero ella seguía allí, mirándome fijamente. No sonreía, solo me miraba.
Volví a mirar a Ashley y a todos los que la rodeaban, que estaban cantando el cumpleaños feliz, y ella estaba allí. Terminamos de cantar y todo el mundo ya la estaba fotografiando con su tarta, como si nada hubiera pasado. No le conté a nadie lo que había visto hasta la mañana siguiente. Aún recuerdo que dormía al lado de mi otro primo, y mi otro primo dormía al lado de Ashley. Me despertó la alarma de mi primo, lo que significa que también despertó a algunos de mis primos. Me di cuenta de que Ashley todavía estaba allí durmiendo, y fue un gran alivio. Pensé que algo malo habría pasado por lo que vi. Habían pasado unas horas y era hora de volver a casa. Yo no iba en el mismo coche que Ashley, ya que éramos muchos y no cabíamos en un solo coche. Resultó que el coche en el que iba Ashley tuvo un accidente. Nadie resultó herido excepto Ashley, y tristemente, murió exactamente el día de su cumpleaños. Sentí mucha pena por ella, y angustia, por no saber que lo que vi podría haber sido una advertencia. Les conté a mis primos y a sus padres que había visto a su doble, pero no me creyeron. Todavía hoy me pregunto qué vi realmente aquella noche y si su doble tuvo algo que ver con su muerte. Hola, me llamo Ellen. Antes vivía en una casa antigua hecha totalmente de madera. Tenía 2 casas combinadas en un solo edificio, y había un bosque justo detrás del edificio. Pasaron muchas cosas espantosas mientras vivía en esa casa, y os voy a contar algunas de ellas. La primera historia es sobre la otra casa que estaba conectada con la nuestra. Mi familia y yo teníamos un vecino, pero al cabo de unos meses se mudaron y no había nadie viviendo allí. Pero cuando se mudaron, empezamos a oír el llanto de un bebé por la noche. Y no solo el llanto de un bebé, sino también el de una mujer adulta que lloraba y reía. Miramos a nuestro alrededor y no encontramos ni rastro de la mujer ni del bebé. La segunda historia trata de un enorme árbol de mango que estaba detrás de nuestra casa. Estaba tan cerca de nuestra casa que cada vez que caía un mango del árbol, golpeaba nuestro tejado y hacía un fuerte sonido bam como si alguien le hubiera tirado una piedra encima. Pero años más tarde, mi padre decidió cortar el árbol por nuestra seguridad, porque cuando había tormentas fuertes, temíamos que se cayera y golpeara nuestra casa. Después de que mi padre talara el árbol, pensé que el ruido de los mangos al caer sobre la casa desaparecería. Pero, a veces, seguía oyendo el mismo ruido sordo en nuestro tejado. La tercera historia es sobre mi madre. Mi madre sabe hacer pasteles, así que a veces la gente se los encarga. Normalmente los hacía por la noche, porque durante el día estaba ocupada con su trabajo. Me contó que todas las noches oía el ruido de alguien corriendo por el tejado. La cuarta historia es sobre mi hermana pequeña, que ahora tiene 8 años. Teníamos una canguro y a mi hermana pequeña le encantaba. La seguía a todas partes, incluso al baño. Pero hubo una vez en que siguió a la niñera hasta el baño, pero luego vino corriendo hacia mí y mis hermanos, ya que mis padres no estaban en casa. Le preguntamos por qué lloraba y nos dijo que la niñera tenía una cara que daba miedo. Después de que mi hermana pequeña dijera eso, todas corrimos a la habitación de nuestros padres, llevándola con nosotras. Hicimos eso porque sabíamos que nuestra niñera en realidad estaba limpiando la habitación de nuestros padres todo el tiempo, y nunca iba al baño. Pasaron muchas otras cosas espantosas, pero es difícil recordarlas todas. Ya nos hemos mudado de esa casa, pero aún me pregunto si todos estos incidentes estaban relacionados. ¿Por qué hacía esos sonidos y asustaba a mi hermana? ¿Sigue ahí fuera?